quiero comenzar con una nueva colección de enseñanzas, estando bajo la misma línea que hemos estado predicando acerca del evangelio que Jesús no ha predicado o que no predicó. ¿Y cuántos, quiero hacer una pregunta, se han confundido con la voz de Dios, se han confundido con la Biblia, o seguramente han sacado un versículo de contexto, o tal vez una enseñanza o una predicación, y dice como que estoy un poco confundido, leí tal versículo, escuché el mensaje, oré y siento confusión en mi vida? ¿Cuántos les ha pasado alguna vez eso en su vida cristiana? Creo que la mayoría de nosotros nos hemos confundido, hemos agarrado versículos fuera de contexto, y tal vez hay algo que no entendemos y no sabemos cómo explicarlo. Cuando preparaba la colección de enseñanzas para este mes, algo que yo sentí en mi corazón poder predicar es acerca de esta serie que le he titulado No todo es lo que parece. Voltéate con alguien y dile: no todo es lo que parece. Y creo que el propósito de esta colección de enseñanzas que hoy iniciamos en nuestros jueves de fundamento, y el domingo voy a continuar con lo que hoy voy a empezar, pero hoy simplemente quiero poner bases, y el domingo vamos a terminar con esta primer tema de esta serie, No es lo que parece. Y sentí de parte de Dios que cada uno de nosotros debemos de aprender a discernir. Hoy vamos a aprender el objetivo, el propósito de esta serie es que la iglesia aprenda a discernir, pueda ver entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pastor, otra vez hablamos del discernimiento. Sí, porque creo que es un área en que la iglesia se tiene que desarrollar. Porque si usted puede voltear a ver a su alrededor, vemos muchas personas nuevas. Y la iglesia, el Espíritu Santo, necesita en su vida obrar para que el discernimiento, para que los ojos espirituales se puedan abrir. Y quiero empezar con este primer tema, enseñándote algo que todos debemos de saber y que todos debemos de conocer. Y repite conmigo: ¿cómo habla Dios? Es más, pregúntale al lado y dile: ¿cómo habla Dios? Pastor, Dios habla con una voz gruesa, Dios habla de... Hoy vamos a aprender cómo es que Dios habla. Y para eso vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 en adelante. Y dice: Dios habiendo que... Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, para que de entrada veamos, aprendamos que Dios habla y ha hablado muchas veces. Eso es algo que tenemos que saber, porque hay gente que dice: pastor, a mí nunca Dios me ha hablado. Claro que Dios te ha hablado, pero tal vez no sabes cómo es que Dios habla, porque la Biblia dice: y habiendo hablado, ¿cuántas veces? Y pregunta: ¿y Dios habla de una sola manera? No, dice la Biblia que Dios habla de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres de los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, hablando de Jesús, a quien constituyó que heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios sigue hablando. Es algo que tienes que saber en esta noche. Y con la convicción tienes que salir y saber que Dios sigue hablando. Y que Dios no solamente sigue hablando, Dios habla de muchas maneras. En Timoteo, la Biblia lo explica de esta manera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué Dios nos habla? Para que el hombre, ¿qué?
el hombre de Dios, recordemos algo, cuando la Biblia está hablando de un género de hombres, no solamente se refiere a los hombres, se refiere a toda la iglesia. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Repite conmigo: Señor Jesús, yo quiero ser capacitado para toda buena obra. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. ¿Se da cuenta? Bases de este mensaje. Número 1, Dios sigue hablando. 2, Dios habla de muchas maneras. No es porque a veces pensamos que Dios te va a hablar con una voz de un viejito que te lo imaginas barba larga, canosa, sentado en un trono y te va a decir hijo. No. Dios habla de muchas maneras. No estoy diciendo que Dios es que tiene mucha ganancia. No estoy diciendo que Dios no habla. Eso no es lo que estoy diciendo, que Dios no puede hablar audiblemente a tu vida. Pero Dios a veces hablará audiblemente. Pero otras veces Dios va a hablar por la palabra, por el servicio, por un sueño, por una visión. Pero hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos discernir la voz de Dios. Porque aclaro, cuando nosotros, por ejemplo, ahorita en el audio, tal vez usted no puede escuchar lo que yo estoy escuchando. Y yo acá escucho como muy finito, muy agudo, muy chilloso. Y eso a mí personalmente lo que provoca es que me distrae, porque no estoy escuchando mi voz de una manera correcta de este punto de acá. Lo mismo es con nosotros. Cuando en nuestra voz o cuando tu oído espiritual no está ecualizado de la manera correcta, escucharemos cosas y pensaremos cosas que no son como parecen. Así me estoy explicando. Entonces, si podemos hablarlo muy juvenilmente en este día, lo que Dios quiere hacer es ecualizar tus oídos espirituales para que aprendamos a escuchar la voz correcta. Por eso la serie se llama No todo es lo que parece, porque hoy todos dicen que Dios les habló. Alguien termina una relación y dice que Dios nos habló. Alguien toma una decisión importante solo porque sintió paz. Pero la pregunta es, ¿escuchaste la voz de Dios o escuchaste tu voz? La pregunta es, si esa voz era Dios. Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer y que vamos a aprender cómo saber si es la voz de Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque muchas personas confunden emociones con dirección, confunden deseos con revelación, confunden sentimientos con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la interferencia que nos puede venir a nuestra vida y confundir? Las emociones, los deseos y los sentimientos. Repite conmigo: emociones, deseos y sentimientos distorsionan la voz del Espíritu Santo. Confundimos una emoción con la dirección. Confundimos un deseo con revelación. Y confundimos un sentimiento con el Espíritu Santo. Pero algo que tienes que saber en este día es lo siguiente: que no todo lo que sientes viene de Dios. No todo lo que parece espiritual es espiritual. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, Pablo le está hablando a los cristianos judíos que estaban siendo presionados para volver al antiguo pacto. Este es el contexto del primer versículo que leíamos. Algunos creían que necesitaban más profetas,
más señales o más experiencias. Si pueden poner una vez más el versículo. La esencia de este versículo de Hebreos capítulo 1, versículo 1, es que Pablo le está hablando a los creyentes judíos. Cabe de recalcar que un judío no cree en Jesús. Más bien sabe de Jesús, pero no lo ve como el Salvador o como el Mesías. Entonces el pueblo judío, en la esencia la esencia de este versículo, el contexto de este versículo, es que Pablo le está hablando a un remanente de pueblo judío que ya era cristiano, para que volvieran al antiguo pacto. Es decir, para que dejaran de creer en Jesús. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué Pablo estaba hablando, estaba diciendo Dios ha hablado y sigue hablando? Porque en este versículo podemos ver dos tiempos. Dios habla en el tiempo de los profetas, pero ahora Dios habla en el tiempo de Jesús. Dos tiempos diferentes, pero sigue recalcando y diciendo Dios sigue hablando. Repite conmigo: Dios sigue hablando. ¿Por qué te menciono esto? Porque algunos creían en esta historia que necesitaban más profetas, que necesitaban más señales, que necesitaban más experiencias. Porque hoy en día ya no vivimos buscando una voz nueva, vivimos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Ese es el problema de hoy en día, que la iglesia está buscando una voz nueva cuando Dios ya habló. La Biblia dice en Hebreos, dice la palabra que hablado, repite conmigo, hablado. Y esa palabra hablado en el hebreo significa hablar con el propósito de comunicar claramente. Hablar con el propósito, porque si algo tienes que saber es lo siguiente: cuando Dios te habla no es para confundirte. Dios no habla para confundirte. Porque aquí quiero que usted empiece a cambiar un lenguaje. La Biblia dice que a los únicos que Dios confunde, ¿a quiénes son? A sus enemigos. Pregunta: si tú dices es que me siento confundido, tienes que hacer antes una pregunta: ¿entonces soy enemigo de Dios? Es que yo salí del servicio y salí más confundido. Entonces pregúntate: ¿soy un enemigo de Dios? Porque no tengo en mi mensaje, pero quiero buscártelo. ChatGPT, la verdad. ¿No han visto el video? Dice un señor que dice: ChatGPT, ¿puedes hacer un llamado por mí? Salmo 55. Vamos a leer Salmos, léalo en su casa, Salmos 55, versículo 9. Pero quiero leerte Salmos 35, versículo 4. Salmos 35, versículo 4. Y en su casa lea Salmos 55, versículo 9. Salmos 35, versículo 4 dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Dice que a quién está confundiendo: sus enemigos. Entonces, un hijo de Dios no puede decir estoy confundido porque no es un enemigo. Porque ahí es el primer filtro que tienes que aprender. Si yo me confundí, pastor, es que lloré y Dios me dijo, pero estoy confundido. Entonces quiero decirte algo:
créeme, no fue Dios. Me tengo que regresar un poquito para atrás, pero hay tres voces que tú vas a escuchar: la voz de Dios, la voz del diablo, la voz del sentimiento, la voz del deseo y la voz de la emoción, o sea, nuestra propia voz. La voz de Dios, la voz del enemigo y mi voz. Y dentro de mi voz hay un combo: sentimientos, emociones y deseos. Sentimientos, decisiones y deseos. Dentro de mi propia voz, mi yo me dice sentimientos, deseos y ¿qué más? Y emociones. Entonces, repite conmigo: Dios no habla para confundir. ¿Para qué Dios habla? Para revelar. Aquí ya rompo una vaca sagrada. Dios nunca te va a hablar para confundirte, porque los únicos que son confundidos son sus enemigos. ¿Cuántos de acá recuerdan la prédica que di cavando pozos? Dios habla a un pueblo, a un ejército que se queda sin agua y cavan ¿qué? Zanjas. Cavan zanjas y ellos, sin saber, sus enemigos vieron las zanjas llenas de sangre. ¿Cuántos recuerdan eso? Y ellos dijeron: no, se han matado entre ellos mismos. ¿Qué pasó ahí? Confundió. Dios confundió a sus enemigos. Dios no confunde a sus hijos. Dios nunca te va a confundir en la oración. Nunca te va a confundir en una enseñanza. Una cosa es ser confundido y otra cosa es que tal vez no lo entienda. Son cosas muy diferentes. Dios no te confunde. Pastor, y si no lo entiendo, es que significa que no ha sido revelado, pero no confusión. Sin entendimiento no es confusión, es que simplemente Dios no me lo ha revelado. Es como usted antes de conocer a Cristo, usted leía la Biblia y solamente leía: lo sois, seréis, amaréis y seréis, y no entendíamos absolutamente nada. Pero de repente empieza a leer la Biblia y sigue estando el seréis y el sois y amaréis y no sé qué teis y el eis, y ahora lo entiende. ¿Cómo se llama eso? Que Dios habló para revelarte. Y todo lo que revela siempre está en armonía con su palabra. Miren lo que estoy mencionando. Todo lo que Dios revela está en armonía. ¿Qué significa eso? ¿Está en qué? En acuerdo. Entonces, ¿qué aprendemos en esta noche? Número uno. Dios habla primero por medio de su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para la reprensión. ¿Para qué es la palabra? Para enseñar. ¿Para qué es? Para reprender, para la corrección y para la instrucción en justicia. La palabra no es únicamente para que Dios te diga qué tan bueno eres y qué tanto Dios te ama. Viene en la Biblia, pero también la palabra te reprende. La palabra expone tu corazón. La palabra instruye tu vida, pero hay un propósito. No es para humillarte, no es para aplastarte. Dios expone el corazón. Y cuando usted siente que yo estoy predicando por usted y para usted, y porque hice la prédica por usted, no es así. Es porque la palabra está exponiendo tu corazón. Quiero que lo leamos juntos. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Para qué? Para toda buena obra.
para toda buena obra. ¿Por qué te sientes expuesto, corregido? Porque la palabra te está exponiendo. Es más, por ejemplo, usted puede decir, es que el pastor me estaba viendo a mí en la prédica, hermano, mis lentes no los limpié bien y de verdad estoy viendo borroso. No es que lo esté viendo, veo al horizonte, pero tú sientes que el pastor te está viendo en una clase, en un grupo, porque la palabra te expone para toda buena obra. Repite conmigo, la palabra expone mi corazón para toda buena obra. ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? Ahora, lo que voy a mencionar no significa que sea malo. Lo que voy a mencionar no significa que sea incorrecto. Pero antes de buscar una palabra profética, antes de buscar una señal, antes de buscar un sueño, Dios ya habló. Dios ya habló. ¿Sabes cómo, iglesia? Muchos quieren una palabra nueva, mientras ignoran lo que ya está escrito. Eso es lo que Pablo le estaba hablando a este pueblo judío cristiano. Ellos pensaban que necesitaban señales nuevas, profecías nuevas, algo nuevo. Y Pablo les dice, a ver, hermanos, el fin de esto es que ustedes regresen al antiguo pacto. Pero les quiero recordar que ya Dios habló a través de los profetas en el pasado y que Dios sigue hablando ahora a través de su Hijo. El problema es que a veces la gente dice, no, es que yo quiero algo nuevo. Yo quiero algo nuevo. Otros dicen, es que ya Dios no me habla. Pero ¿para qué quieres que ya Dios te siga hablando si lo que te dijo no lo has hecho? Amén. La palabra no fue dada para satisfacer tu curiosidad, fue dada para transformar tu vida. Salmo 109, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David no dice, la Biblia y tu palabra ilumina toda la carretera. Dice, iluminará el siguiente paso. Me encanta esto y quiero que lo anotes. Dios normalmente no te muestra todo el futuro, te muestra el próximo acto de obediencia. Te muestra el próximo acto de obediencia. Por ejemplo, hay personas que quieren saber con quién casarse. ¿Cuántos lo quieren saber? No me levante su mano. Pero nunca leen la Biblia. Quieren saber si cambiar de trabajo, pero jamás consultan los principios de Dios. Quieren dirección, pero descuidan la Escritura. Y en la iglesia también podemos caer como Hebreos estaba cayendo. Buscar experiencias extraordinarias mientras descuidamos la predicación y el estudio de la palabra. Dios ya habló. Dios ya habló a través de su palabra. Por eso usted y yo no podemos descuidar la palabra. ¿Sabes por qué, iglesia? Quien abandona la palabra termina siguiendo su propia voz. Entonces ahí hay confusión. Porque está siguiendo su propia voz. ¿Qué dice la Biblia? El que no es conmigo es que es en contra de mí. Entonces, toda palabra siempre estará
¿qué? En armonía con Dios. Por eso el punto número 1 es: Dios habla primero por medio de su palabra. Ahí está la primera respuesta. Pastor, ¿cómo Dios habla? En la Biblia Dios te habla. ¿Quieres que Dios le hable? Lee la Biblia. Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. O sea, no es que Dios, David no dice y alumbra toda la carretera, alumbra el siguiente paso. Pastor, es que no sé qué hacer, vea la palabra. Pastor, es que tengo duda, vea la palabra. Pastor, es que pregunta qué haría Jesús. Pastor, es que hoy en día hay tantas herramientas que usted puede utilizar para leer la Biblia. Es que ya no sé qué hacer, vea la palabra. Pero ¿qué sucede? Hoy en día, y no es que sea malo, voy a repetirlo, la Biblia menciona que en la multitud del consejo está la sabiduría, y es bíblico el consejo. Pero antes de lo que alguien te pueda decir, busca qué es lo que Dios te puede decir en la palabra. Porque es en la Biblia donde están tus respuestas. Es en la Biblia donde está la dirección que usted necesita. Es en la Biblia que usted va a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo Dios habla? A través de su palabra. 2, el Espíritu Santo nunca compite con la palabra. El Espíritu Santo jamás va a competir con la palabra. Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo haré saber. El Espíritu Santo no vino a traer una doctrina nueva. Vino a llevarnos más profundos en la verdad de la palabra. Por eso el Espíritu nunca va a competir con la palabra. Espíritu Santo siempre nos tiene que guiar. Cuando la Biblia está diciendo que Él nos va a guiar, está diciendo que Él nos va a conducir por el camino correcto. El Espíritu Santo es el que nos guía. Pregunta: ¿quién te está guiando? Por lo que ya está escrito, para meternos más profundo. ¿Sabes algo? Esto me encantó porque un guía no inventa el destino, solo lo conduce hacia él. Tu destino ya está. Tu llamado ya está. Tu propósito ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? ¿Va a inventar el destino? Dice que va ¿a qué? A conducirnos. El Espíritu Santo nunca te llevará a un lugar donde Jesús no te llevaría. Por eso es que tenemos que aprender a escuchar y a discernir. Es que Dios me dijo, es que lo soñé. Pero siempre el Espíritu Santo estará en armonía con la palabra. Él no va a competir con la Biblia. Si Dios te dijo algo y ese algo está fuera de la palabra, no fue Dios. Porque Dios jamás te dirá, te mostrará o que hagas algo que está fuera de su palabra. Amén. Todo lo que Dios nos habla siempre estará conectado con su palabra. Entonces el Espíritu Santo es un guía que nos dirige hacia el destino que ya Dios trazó. Él no va a inventar tu camino.
Él no va a inventar tu destino. Tu destino, tu llamado y tu propósito, ya Dios lo escribió. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Jeremías dice: mi embrión vieron tus ojos. Nuestro embrión, cuando éramos un embrión, nos conectamos con Jesús, pastor. Y ahí fue donde Dios nos dio el llamado y nos dio el propósito. ¿Sabías eso? Mi embrión vieron tus ojos, dice Jeremías. Y no aplica únicamente para Jeremías, aplica para todos nosotros, porque somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Ahora, pregunta: ¿cuántos se acuerdan de ese momento? ¿Cuántos se acuerdan de ese encuentro donde Dios trazó tu llamado, donde Dios trazó tu propósito, cuando Dios trazó tu destino? ¿Cuántos recuerdan ese momento? ¿En el embrión lo recuerdan? Pero ¿qué dice la Biblia entonces? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Vea esto. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él les enseñará todas las cosas. ¿Y qué va a hacer? Todo lo que ya Dios te dijo siendo un embrión, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Por eso tu llamado ya está. Usted no puede inventar su llamado. Pastor, es que estoy buscando qué llamado me invento. No, usted no lo puede inventar, eso ya está. Yo estoy buscando a ver qué me gusta más, si me convierto en profeta o en pastor o en apóstol. Eso ya está en tu vida desde antes que tú nacieras. Lo vas a descubrir y el Espíritu Santo será el encargado de recordar todo lo que Dios ya nos ha dicho. Por eso el Espíritu Santo no inventa, recuerda. Pero ¿cómo va a recordar? Tienes que meterte con Él. Tienes que buscarlo más a Él. Por eso algo que tienes que aprender en este día es lo siguiente, iglesia. Cualquier experiencia espiritual que contradiga la palabra no viene del Espíritu Santo. Alguien dice: Dios me dijo que abandonara a mi esposa. Créeme que no fue Dios, porque contradice su palabra. Si es que Dios me dijo que yo la abandone, pues la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios me dijo que me divorcie. La Biblia habla acerca del divorcio por dos cosas: la dureza del corazón y el adulterio. ¿Y por qué te quieres divorciar? ¿Por qué no más hacer los huevos con jamón? Eso no es Dios. Porque ya está viejito, viejita, lo quiero dejar. No es Dios. Es que Dios me dijo. Pues Dios no te dijo, fue el diablo. Porque Dios jamás te dirá algo que contradiga su palabra. Dios me dijo que me vengue, que tome venganza. Pues no fue Dios, porque de Dios no es la venganza. No nos mandó a ser justiciero. Dios me dijo que haga justicia. Pues el único que hace justicia es Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante conocer la Biblia? Porque a veces nosotros hacemos cosas que están en fuera de lugar. Pastor, pero fue un golazo, pero estás en fuera de lugar. Estás en fuera de lugar. Estás fuera de la escritura. Pastor, a mí ya Dios me dijo que no tengo que congregarme. Tampoco es de Dios.
Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Pastor, es que dice, Dios me dijo, pero en realidad no fue Dios, fue el orgullo, fue la herida y fue la conveniencia. El orgullo, la herida y nuestra conveniencia son malos consejeros. Ahora pregúntale de la dile, ¿estás seguro que es Dios? Por eso la serie es, no todo es lo que parece. Es que yo lo soñé. Usted no puede hacer un sueño una realidad, porque es un sueño. Y el sueño puede venir de Dios, pero también puede venir del diablo. Amén. Entonces, iglesia, aprendamos lo siguiente. Cuando una voz te aleja de Jesús, esa voz no viene del Espíritu Santo. La voz de Dios no te aleja de Él, te acerca más a Él. Una de las prédicas que voy a dar en esta serie se llama, no toda puerta que se abre proviene de Dios. Porque vamos a aprender a discernir y a tomar decisiones sabias y correctas. Número 3, termino con esto en esta noche. La dirección de Dios se confirma en una vida de sabiduría y obediencia. Hay gente que dice, pastor, Dios me habla. O que hay gente que dice que Dios le habla mucho, pero obedece poco. No hay coherencia. Santiago capítulo 3, si me puedes ayudar a tocar, versículo 17 dice lo siguiente: pero la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Es pura. Luego, ¿qué es? ¿Qué más es? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Frutos, ahí entre frutos está el amor, la bondad, la benignidad, mansedumbre, templanza, el gozo, la paz, dominio propio. Imparcial y no es. Esa es la sabiduría. Hay veces que decimos, es que yo soy sabio porque Dios me hizo sabio. Pero nada de esto se muestra en lo que tú llamas sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? Sabio no es perfecto, ni es más. Sabio es, el versículo todavía. Sabio es alguien que hace y habla con pureza. Es pacífica. Pero no tolerante, no tolerante a lo incorrecto. No se confunda. Es complaciente. O sea, no se refiere a... Porque ya hay una base en un principio que es pura. Y un final no es hipócrita. Tiene misericordia. ¿Cómo es eso, pastor? Un ejemplo. Hay gente que usa juicios severos contra otros, pero para ellos quieren la misericordia. Eso no es sabiduría. De buenos frutos. Es imparcial y no es hipócrita. La sabiduría de Dios, iglesia, produce el carácter de Dios. La dirección de Dios no solo cambia decisiones, cambia el corazón. Si toma notas, apunte lo siguiente. ¿Qué significa sabiduría, pastor? La sabiduría no es conocimiento.
Porque hay gente que puede tener conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría habla de la capacidad de vivir desde la perspectiva de Dios. Una vez más lo repito, la sabiduría habla de la capacidad de vivir desde la perspectiva de Dios. Por eso, una persona puede conocer mucho de la Biblia y aún así tomar malas decisiones. Yo he conocido gente que conoce mucho de la Biblia, pero su vida no refleja la sabiduría. ¿Qué me enseña eso, pastor? El conocimiento sin sabiduría no produce transformación. Nuestra vida no va a ser transformada por cuanto sabemos de la Biblia. Va a ser transformada por cuanto obedecemos la Biblia. Amén. Por eso Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Cuando falta dirección, ¿qué va a pasar? El pueblo que caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Le dije hace un momento que buscar un consejo no es malo, pero ¿sabes algo? Antes de buscar un consejo, busca la dirección de su palabra y Dios conecta todo y en el consejo confirma lo que Él ya te habló. Pero queremos que el hombre nos diga todo sin antes consultar a Dios. Ese es el error de la iglesia. Usted va a buscar un consejo, no para que le digan qué tiene que hacer, sino para confirmar lo que ya Dios le dijo. A veces me pregunta, pastor, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué Dios te dijo? Nada. ¿Y a ti? A mí tampoco. Pues si Dios no te lo dijo a ti, pues a mí menos. El pastor es un guía, no un Dios. No nos confundamos. Si usted busca un consejo, es para confirmar lo que ya Dios habló. A veces nos pregunta, pastor, es que yo pasé por esto y aquello, y quiero que usted me diga qué es. Pues pregúntele a Dios. Si Dios te lo mostró a ti, Dios te lo va a revelar a ti. Si Dios te lo habló a ti, es porque Dios a ti te lo va a hablar. Con eso no estoy diciendo que no hay que buscar un consejo, pero Dios confirma direcciones por medio de personas maduras. Pero repite conmigo, el hombre no es el sustituto de la voz del Espíritu Santo. ¿Sí estoy explicando? No porque ellos reemplacen su voz, sino Dios diseñó una iglesia para caminar en comunión, en comunidad. Por eso usted tiene que buscar la Biblia, tiene que buscar a Dios. Amén. No sé si quedó clara esa parte. Volvemos a la historia. En Hebreos, en Hechos, Pablo oraba, escuchaba al Espíritu Santo, pero también caminaba en comunión con los demás creyentes. Repite conmigo, voy a buscar a Dios y voy a buscar el consejo para la confirmación. Amén. Por eso, iglesia, la madurez espiritual no rechaza el consejo, lo busca. Eso es madurez. Yo busco a Dios y confirmo
con un consejo. Pero ¿qué sucede cuando nos vamos al extremo? Una persona madura no dice, nadie me entiende porque solo Dios me habló. Una persona madura busca confirmación. No sé si el mensaje lo está recibiendo en este día. Tampoco nos podemos ir al otro lado del extremo. Pues a mí Dios ya me habló y para qué yo busco. No. El maduro busca a Dios y busca el consejo. El inmaduro hay dos partes. O piensa que solo Dios le habló a él y para qué busca consejo, o solamente quiere lo que el hombre dice y no lo que Dios dice. Se va al extremo. Hay dos partes. O nos convertimos en independientes y nunca buscamos dirección, o pensamos que solo el hombre puede hablarnos y no Dios. El maduro acepta la corrección, se somete a la palabra y camina en humildad. En la vida basta aprender, iglesia, que la dirección de Dios produce paz, pero también produce santidad. Una dirección sabia producirá paz, pero también va a producir santidad. Porque pueden haber direcciones que te hagan sentir paz, pero te alejan de Dios. No es Dios. Créeme, no es Dios. Dios no solo quiere que escuches su voz. Dios quiere que su vida demuestre lo que escuchaste. Y repito y recalco esto, iglesia. Dios sigue hablando, pero su voz nunca estará por encima de su palabra. Siempre estará en armonía. Y pastor, es que a veces yo siento que tengo que ir por este camino y tengo que hacer esto. Recuerda lo siguiente, iglesia, que el Espíritu Santo nunca te llevará donde las Escrituras no te permitan caminar. Dios siempre te va a llevar a lugares que están confirmados por su palabra. Si usted quiere escuchar más a Dios, no busquemos experiencias, empecemos a abrir la Biblia. Porque quien aprende a obedecer lo que ya Dios dijo, estará preparado para discernir lo que Dios quiere decir después. Voy a repetirlo. Quien aprende a obedecer lo que Dios ya dijo, estará preparado para discernir lo que Dios quiere decir después. Dios, iglesia, no está buscando personas que persigan voces nuevas. Está buscando personas que obedezcan la voz que ya reveló en su palabra. En Hebreos, este remanente de judíos cristianos pensaban que necesitaban una voz nueva, que tenía que venir un profeta, que tenían que haber señales. Y Pablo les dice, ¿no recuerdan que Dios habló en el pasado y sigue hablando ahora? Hay una respuesta que te está esperando cuando abras tu Biblia. Hay una respuesta que te está esperando en algún versículo de la Biblia. Pastor, es que yo no sé qué hacer. Empieza a meterte en la Biblia y ahí estará la respuesta que tanto estás buscando. Pastor, ¿cómo sé que es de Dios? Empieza a abrir la Biblia y ahí sabrás si es de Dios o no es de Dios. Pastor, soñé, ¿cómo puedo saber qué es? Entra en la palabra y sabrás si es de Dios o no es de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Y si usted en esta noche, iglesia, quiere ser
Una persona que diga: pastor, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Quiero meterme en su palabra. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Es despertar tus sentidos espirituales. Hay cosas que no son lo que parecen, que te has confundido. Porque ¿sabes algo? El enemigo es un ilusionista. Te va a confundir. Y posiblemente usted se ha confundido. ¿Se ofendió? ¿Se confundió con la voz? Porque lo vio desde el lente que usted porta. Estos son mis lentes, todos manchados. Y estos lentes usted le puede poner un filtro. El filtro de la ofensa. Todos me ven mal. Todos me odian. Nadie me quiere. Mejor me como un gusanito. Ese es el filtro. El filtro del orgullo. Nadie me habla. Todos me rechazan en la iglesia. ¿Viste cómo me quedaron viendo? Yo no valgo en la iglesia. Ese es el filtro. De ahí está el filtro del cuestionamiento. Lo que el pastor predicó es de Dios. ¿Te diste cuenta? El pastor estaba diciendo esto. El filtro de la avaricia en esa iglesia son puro dinero. Nada más dinero y dinero. ¿Cuáles son los lentes que traes puestos? Es la manera en que verás la vida. En la familia, el filtro de los celos. Todos quieren con tu marido y está bien feo y chimuelo, hermana. No, de verdad, usted se imaginará cada cosa que uno se entera. Un chaparrito y panzoncita, pasa de perro. Y la mujer celosa, no es que todas quieren en la iglesia con este. Hermana, por favor, abre los ojos. Pero como traes el filtro de los celos, el anfitrión, el hermano anfitrión es amable, puede sentar. ¿Ya viste? ¿Qué te pasa? Porque traes el filtro de los celos. Claro, no digo que no hay, pero estamos dando un ejemplo. ¿Qué otro filtro? En una ocasión, una persona que de vez en cuando viene, siempre lo cuento esto, es sordomudo. Y esa persona, aunque usted no crea, pues no me puede escuchar obviamente porque es un sordomudo. Pero él recibe el mensaje por lo que lee y por lo que lee en mi boca. Obviamente esa persona tiene un lenguaje que yo no lo sé. Y cuando viene, me saluda con su hoja y con su libreta, me empieza a platicar. Y ahí nos vemos cambiando. Yo le respondo, él me pregunta, y esta es nuestra plática. A través de la hoja, él me escribe, yo le escribo, le respondo, y ya, chido, como Peña Nieto, nos vemos. Y en una ocasión estaba hablando con él, y una persona me dice, pastor, y se va el hermanito. Estaba platicando de sus oídos, que una operación, que un aparato muy caro. Y me dice la persona, pastor, ¿a poco ya usted es famoso? ¿Por qué? No, pues ya veo que hasta da autógrafos.
no todo es lo que parece. ¿Cuántas cosas han venido a tu vida? Has visto, pero por no estar en sintonía con el Espíritu Santo, has visto algo que no es lo que parece. Por ejemplo, tomo demasiada agua y parezco perro haciendo pipí en todos lados. De verdad, al lugar que voy tengo que hacer, a veces me caigo mal yo mismo. Y mi esposa ya le digo, vamos a un lugar, mi amor, tengo que ir al baño. Qué raro. Cualquier lugar que vaya, tengo que conocer el baño. Y a veces me vengo haciendo pipí a la iglesia. Y ando así rapidito, así, ¿qué tal, hermano? Yo le bendigo, no sé qué. Y tal vez, porque de verdad no aguanto. Antes de subir a predicar voy 2, 3, 5 veces. Y si tú no eres maduro y no estás conectado a Dios, tu lente de inmadurez te va a decir, dices el pastor pasó y no nos saludó. Hermano, la vejiga se me estaba reventando. Es el lente que tú ves, es la voz que estás escuchando. Por eso repite conmigo, no todo es como parece. Por eso la enseñanza es, tenemos que conectarnos a la voz de su palabra y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esto aplica para su vida, en su trabajo. Tal vez en tu trabajo no todos te odian, simplemente estás viendo con los lentes equivocados. Estás escuchando voces equivocadas. Pero si usted me dice, pastor, yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo, apagar esas voces que me confunden, que me engañan, ver lo que no quiero ver. Es un día para que aprendamos cómo es que Dios habla. Si usted quiere ser esa persona a la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Y con sus manos en alto, quiero guiarle en una oración en este día. Y repite conmigo, Señor Jesús, estoy dispuesto y disponible. Porque quiero aclararte algo con los ojos cerrados. No podemos pedir que Dios nos hable si no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos va a hablar. Pero si usted está dispuesto a la Dios, repite conmigo, Espíritu Santo, guíame, recuérdame, estoy dispuesto para ser obediente a lo que tú me hables, Señor. Estoy dispuesto para que tu palabra me hable, me enseñe, me reprenda, me corrija, me instruya. Porque hoy sé que cuando tú me enseñas, me reprendes, me corriges, me instruyes, es para que sea perfecto y capacitado para toda buena obra. Con tus manos en alto dile, Espíritu Santo, estoy disponible y estoy dispuesto para que tú me hables. Dile, Señor, en esta noche, apaga las voces que me confunden. Apaga las voces que traen confusión, que cambian mi perspectiva.
Dile, y quiero escuchar la voz correcta, que es la voz de tu palabra y la voz del Espíritu Santo. Porque hoy sé que tú sigues hablando. Y sabes algo, ahí el Espíritu Santo va a empezar todo lo que tú pensabas que era una confusión. El Espíritu Santo va a empezar a traer claridad a tu vida. Y ahí el Espíritu Santo y ahí el Espíritu Santo en este día hay voces. Escucha esto. Él me muestra que hay voces que literalmente están haciendo ruido, porque son voces incorrectas que tú has permitido escuchar y que Dios quiere hablarte, pero que esas voces no permiten que haya claridad en lo que Él quiere mostrarte. Hay voces que tú has permitido en tu vida que han venido para susurrarte, para confundirte, que han contaminado tu corazón. ¿Sabes algo? Hoy tienes que cancelar aquellas voces. Que están haciendo interferencia. Hay gente que dice, pastor, es que ya yo siento que Dios no me habla. Hoy tengo la respuesta para ti, hombre o mujer. Si tú has sentido que Dios no te habla, es porque hay voces que has puesto en tu corazón y están contaminando y están haciendo interferencia para que Dios te hable. Si tú sabes que eres una persona que tal vez una voz contaminó y hoy esa voz es como una barrera que no permite que Dios hable, que tengas claridad, repite conmigo en este día: Señor Jesús, yo cancelo toda voz que he permitido que contamine mi corazón, y que esas voces no me dejen escuchar con claridad lo que quieres hacer en mi vida. Dile: Señor, yo renuncio a toda voz que ha contaminado mi mente y mi corazón. Vamos, por un momento empieza a renunciar a esas voces que te intimidaron, que te contaminaron. Empieza a renunciar. Empieza a echarlas fuera de tu vida para que puedas escuchar la voz correcta del Espíritu Santo. Padre, yo oro en este día por una iglesia que aprende a escuchar la voz de tu palabra y la voz del Espíritu Santo, Señor. Que hay un pueblo que empieza a discernir, Señor, sabiamente. Con tus manos en alto, dile en este día: